Amigos, claro que sí, aquí estamos en Galáctica Internacional, siempre con las entrevistas especiales que ustedes quieren realmente conocer y quieren participar realmente porque son en definitiva los principales protagonistas de esta cadena internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Y ahora vamos a darle en este transitar del día con varias notas y entrevistas que venimos realizando de alta jerarquía, la participación también a una de las grandes escritoras latinoamericanas marcó un antes y un después justamente con el lanzamiento del libro sobre el caso del fiscal Nisman en la Argentina. Escritora, analista de la realidad argentina, me refiero justamente a la señora Delia Cisro, a quien ya mismo le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Delia? Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a Un ustedes. gusto. ¿Cómo les va? Bien, bien, todo ¿Cómo va? bien, Delia, bien. Bueno, a ver, hay muchos temitas que estamos transitando justamente en estos días, en estos tiempos, en toda la región iberoamericana y específicamente en esta parte del planeta. Te voy a llevar un tema puntual. ¿Cómo estás viendo la actitud de este cantautor internacional, Roger Waters, que está en Argentina con un accionar antisemita realmente muy llamativo, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad sé que toda la gente está tratando de tener un dejo de elegancia cuando habla de Roger Waters, pero es lisa y llanamente antisemita. No hay otra manera de calificarlo. Cualquier persona que califica de esa manera al sionismo, que califica a los judíos de esta manera, es un antisemita. Y creo que también hubo un coto por parte de dueños de hoteles de acá en la Argentina, en Sí. Uruguay, que no lo Ujú. dejaron alojarse. Digamos que hubo de alguna manera una movida. Por supuesto que él tiene una voz, ni que hablar que en este Sí. caso es una voz específicamente relevante y que tiene sus seguidores. Y siempre he tenido también mis encontronazos con el mundo artístico, ¿no? En el Ujú. sentido de que muchas veces a lo largo de la literatura, ni que hablar, vos tenés escritores antisemitas que sus obras son impecables. El Ujú. caso, por ejemplo, de Luis Ferdinand Céline, que escribió Viaje al fin de la noche, Sí. uno de los, para mí, mejores escritores, y sin embargo, un antisemita confeso, por otra parte, ¿no? Ujú. Afiliado al nacionalsocialismo. Claro. Ujú. Con lo cual, bueno, con estas cuestiones uno tiene que lidiar y Sí. elegir en su vida personal también esta cosa de dividir o disociar lo artístico de lo ideológico, cuando en realidad no están disociados porque es una sola persona Sí. y uno puede tomar medidas, ¿no? Pero a mí me Claro. pasa que con, no sé, escritores que han muerto, yo digo, bueno, pero la obra de esta persona es impecable igual. Ujú. Fue un dilema que yo lamentablemente he tenido desde muy chica, Sí. y con el que tenemos que aprender a convivir, que no Claro, ahí tenemos está la otra cosa, ¿no? chance. Aprender un poco a convivir y a respetar la postura y la posición que tienen otras personas, otros seres humanos. Pero cuando ya eso traspasa la lógica y se transforma en un accionar violento y desagradable, como en el caso de este personaje, ¿no? De un músico que en su momento, a través de una banda reconocida internacionalmente, le permitió darse a conocer. Lleva, digamos, a una situación lamentable y también muy patético de que un porcentaje de la sociedad del público respalde este tipo de accionares y actitudes que son impresentables, ¿no? Mira, en este momento tenemos un 365% más de actos antisemitas que antes. Ajá. Es decir, Una cifra fuerte, una impactante. cifra muy fuerte. Ajá. Y creo que si lo que pasó con el caso en Israel, en Medio Oriente, Sí. básicamente, Ujú. con el atentado que recibieron, con los secuestros, con los asesinatos, con las violaciones, se despertaron también un montón de loquitos, Claro, ahí ¿no? está la cosa, ¿no? Ujú. Un montón de loquitos avalados y, ¿no? De alguna manera arengados por estos hechos que todavía no tienen la justicia que deberían tener y que no tienen la sanción internacional que deberían. Y que por otra parte, el problema no es nunca de los malos, por decirlo en términos binarios, sino el silencio de los buenos. No escuché tantos pronunciamientos como me hubiera gustado del mundo no judío en relación a, bueno, que una matanza está mal, que violar a chicas judías es lo mismo que violar a cualquier mujer. Ujú. Digamos, no vi a los grupos feministas haber salido
A defender solidarizarse, eso, ¿no? Claro. ¿no? Digo, tan solo ni siquiera las causas. Si las causas no tienen de alguna manera el lugar que tienen que tener, ahí estamos ante un problema muy grande. Claro, y es un poco lo que se está viendo, que es lo preocupante de todo esto. Ahora, ante este tipo de actitudes, Delia, ¿cómo puede hacer la comunidad o la sociedad democrática como para defenderse de estos personajes y de estas acciones? Porque de pronto lo que ha pasado en Medio Oriente involucra a muchos países porque justamente parte de esos secuestrados, chicos, mujeres, ancianos, son muchos latinoamericanos, inclusive argentinos, hay más de 20, 21 personas que son argentinas. Y sin embargo, fíjate que desde el Estado, desde el propio gobierno, se hizo muy poco para concientizar esto, ¿no? El INADI u otros organismos que tendrían que estar llevando claridad a estas cosas, como que se quedaron en un costadito, ¿no? Bueno, es lo que vuelvo a decirte, ¿no? El silencio de los buenos, de los organizadores. Ese es el gran problema que tenemos. Yo, una de las grandes cosas que planteo es que, mira, los judíos en general que estamos institucionalizados, solemos compartir en nuestras redes, solemos hablar, solemos reclamar, solemos pedir justicia. Pero el tema es que no tiene que ser un tema de los judíos. Del mismo modo que la AMIA también quedó como reclutada en atentado contra judíos, no contra argentinos, no contra los judíos que vivían en la Argentina. Y lamentablemente me parece que lo más importante que podemos hacer es hablar, contar, informar. Una de las cosas que me acerqué, yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires, me acerqué al puestito del Partido Obrero a explicarles qué es lo que ellos estaban defendiendo cuando defendían al pueblo, el pueblo palestino, que era la resistencia, ¿no? Sí. Primero, aclarar que el pueblo palestino está compuesto también por los terroristas de Hamás, también por los que votaron el terrorismo de Hamás, también por los que fueron a saquear cuando los terroristas mataban y secuestraban, y una parte víctima que no es víctima de Israel, sino víctima del mismo terrorismo de Hamás. Entonces, sí estoy de acuerdo que hay víctimas ahí, y sí estoy de acuerdo que hay que pedir, pero no se puede, es una injusticia en este momento, pedir por esas víctimas, digamos, del pueblo palestino, sin aclarar que los opresores de esas víctimas es Hamás, y sin pedir también por las víctimas de Israel, que son todas las personas que sufrieron el ataque civil, porque esto es contra toda regla, contra todo código. Entonces, ahí es donde uno tiene que entrar y explicar, ojo, de qué hablamos cuando hablamos del pueblo palestino. Claro, no mezclar las cosas, ¿no? Porque generalmente se va tergiversando la realidad, o sea, se da un enfoque totalmente distinto a lo que realmente acontece, ¿no? Totalmente, totalmente. Un enfoque diferente, un enfoque conveniente para el relato que se quiere dar, conveniente para el antisemitismo, para demostrar que los judíos no son lo que ellos quieren. Israel es un país democrático y como país democrático tiene derecho a la legítima defensa. Israel fue atacado de manera imprevista en un día de festividad judía, que este no es un dato menor, a los adolescentes que estaban en una fiesta. Quiero decir, si hay algo inocente es la infancia, la adolescencia. Entonces ahí es donde me parece que hay que ponerse a pensar y aclarar un poco las cosas. En ese contexto, ¿vos crees de que falta información fidedigna como para tratar de clarificar estas cuestiones y no dejar que haya personajes que confundan a las sociedades internacionales con este tipo de situaciones? Sí, creo que falta información, creo que es indispensable la conversación con especialistas. Yo te agradezco porque, bueno, digamos, cualquier lugar que dé voz para hablar de este tema, yo valoro especialmente porque no es un tema del que hoy, digamos, a ver, no tuvieron otra opción, y lo digo en términos generales, no me gusta ser genérica, pero digo, el periodismo instaló el tema Israel cuando había muchos medios que de Israel no hablaban o en general siempre mostraban que eran ellos los que atacaban, cuando muchas veces estaban en el derecho de su legítima defensa. Ahora, Hoy las cosas evidentemente son tan diferentes que jamás está entrando en un periodo de negociación, veremos lo que ocurre, porque Israel en algún momento dijo yo tengo que defender a mi población,
acá nos atacaron por la espalda y bueno, obviamente está haciendo uso de toda una fuerza que no quiso hacer en otro momento. Exacto. Ahora, ¿cómo ves de pronto la actitud que tienen países como Qatar o algunos países árabes que curiosamente siguen avalando este tipo de agresiones? Porque hay otros que no lo hacen, ¿no? Tenés, por ejemplo, el caso de Egipto o de Jordania, que están teniendo una actitud más responsable. Y curiosamente, países de Latinoamérica, bueno, en el caso de Cuba, de Venezuela o de Bolivia, que van en contra justamente de esa intención de normalizar y de no poner más leña al fuego, como quien dice, ¿no? Bueno, acá se trata de ver qué país es democrático y qué país es autoritario. Eh, hay algo importante también para, el otro día lo escuchaba, estoy repitiendo, pero vale la pena A ver. repetirlo. A Israel se le pide que dé alojamiento y que dé espacio a los palestinos, cosa que hace, digamos, que tienen libertad para los árabes también, para una sana convivencia, y a Egipto nadie le reclama nada. Claro, Nadie dice, claro. porque Provee muy desde pocas cosas, o sea, de pronto si uno se Egipto pone a no los deja analizar, entrar, claro, no los deja entrar a esta manga de salvajes que no hay otra manera de denominar las acciones que ha tenido jamás en esto, y yo acá no uso eufemismos, ni soy elegante, ni soy correcta. Acá lo que hay que decir es que entró una manga de salvajes y no hay otro término que yo pueda usar. claro. Ahora, cuando hay dirigentes, por ejemplo, locales como Miriam Bregman, o vos mencionabas gente del Partido Obrero o de otras agrupaciones que respaldan este tipo de accionares violentos. En Miriam Bregman se da ¿Qué una qué es situación lo que bastante buscan? Porque llama poderosamente la atención, ¿no? Este tipo de intentar tergiversar la realidad para confundir y para taladrarle el cerebro a la gente, para provocar más odio, más rechazo a este tipo de cuestiones que deberían tener una lógica, ¿no? Y que cuando vos ves lo que dicen, realmente es muy llamativo el tipo de actitud que toman. Mira, a ver, para decirlo claro, Miriam Bregman ha tenido gestos antisemitas, digamos, en todas sus formas. Eh, lo que me llama la atención, digamos, es, o por lo menos lo que me parece un agravante, es Ujú. que siendo judía, el autoodio, que no es nuevo, no es de ahora, no es de esta generación de izquierda, sino que es histórica, hay un autoodio importante porque no es fácil ser judío. No es fácil ser judío. Entonces, como tiene costo, parece que si te solidarizás o contás desde este lado, decís, como soy judío, puedo, entonces tirás más leña al fuego. Me parece que hay un problema que tiene con alguna de sus condiciones, por lo menos con la de judía. Uno puede no estar de acuerdo con la política israelí, eso me parece válido, eso es una cuestión. Yo acepto y respeto todas las disidencias que se puede tener con el gobierno. Claro, pero Ahora, no no tener arengar, no arengar, solidaridad, digamos, a una cuestión que provoque justamente mayor malestar y odio dentro de justamente ese segmento político que supuestamente un dirigente maneja, ¿no? no, pero me parece que lo que tiene que ver es no solidarizarte con víctimas Ujú. absolutamente inocentes, sean o no judías, no se puede explicar de ningún lugar. No sé qué lugar se le puede dar a esos políticos en la sociedad. Personalmente, que alguna vez he votado a la izquierda, no voto nunca más a esta izquierda, más allá que Claro. ahora hace muchos Bueno, años, por supuesto, han tenido una pérdida importante a raíz justamente importa. de las declaraciones de varios de Y sus sí, porque dirigentes, realmente perdieron habla de una un caudal inhumanidad electoral absoluta. muy interesante que tenían, ¿no? Vos fíjate cómo justamente una mala interpretación lleva justamente al fracaso de un lineamiento político, ¿no? Y eso quedó muy claro justamente en estas elecciones. Totalmente. Ahora, Total. esto demuestra de que hay, digamos, una falta de concientización de las sociedades para bajar un mensaje que sea clarificador, porque evidentemente también aquí los más perjudicados son aquellos que integran la población civil, ¿no? O sea, tanto de un lado como de otro. ¿Hay una manera, crees vos, de poder empezar a concientizar a las sociedades para que no le sigan vendiendo pescado podrido, como quien dice por allí? Mira, yo creo que uno compra lo que quiere y que no tiene que Ajá. ver con lo que te venden. Siempre aclaro esto. El holocausto se dio en la Alemania nazi, que era uno de los países más cultos de Europa.
Es decir, no es la calificación de la gente lo que hace que no tengamos holocausto. Acá creo que hay un prejuicio sobre los judíos que por cuestiones de corrección política, del mismo modo que hoy se agarra menos con las mujeres, bueno, tampoco se agarran con los judíos, pero por una cuestión de corrección política, no porque realmente crean ni que las mujeres manejamos mejor, sino que ahora el tipo que no te dice, mirá cómo estacionás es porque no se quiere comer un juicio, o el tipo que no te dice un piropo no es porque no te lo quiera decir, sino porque no quiere que llames a eso acoso. Entonces, me parece que hay un montón de cosas que están ocurriendo que tienen que ver con las legalidades y no con las ideologías y con la conciencia real y la solidaridad. Lo que digo es que frente a estos hechos bestiales no había otra cuestión que solidarizarse con las víctimas. Después podés culpar a Netanyahu. Claro. Después. Son temas Después. de tipo Primero político, devolverme a los ¿no? rehenes. Claro, que van... Primero que el Exacto, gobierno argentino reclame por los argentinos que están ahí. tal Que cual. hagan realmente una defensa. Que la Cancillería, en vez de solidarizarse, porque ¿qué hizo la Cancillería? El 7 de octubre lanza un comunicado diciendo qué bestialidad lo de Gaza. Claro. A los 15 días lanza un comunicado reclamando que Israel está siendo lapidario. ¿En qué cabeza cabe? ¿De qué país del mundo? ¿Con qué políticos razonables se le puede reclamar a Israel, que tiene rehenes, muertos, familias destrozadas, a todos nuestros hijos y a todo el ejército ahí, luchando para que todos los judíos del mundo tengan un Estado democrático, casi el único en Medio Oriente? ¿Cómo puede ser que nuestra Cancillería reclame Y eso? bueno, cuando tenés funcionarios impresentables o faltos de conocimiento y de capacitación, pasan esas cosas. Y lamentablemente la Totalmente. Argentina ha cometido muchas veces ese tipo de errores, ¿no? ¿Tenés Totalmente. confianza que en el próximo gobierno se limen ciertas asperezas que generó justamente el actual gobierno que culmina ahora a fin de diciembre como para emprolijar justamente este tipo de cuestiones? Creo que sí, que no puede ser peor que lo que tenemos de ningún modo. Ya estamos en el fondo del pozo, como dice Serrat, cuando estás en el fondo del pozo solo cabe ir mejorando. Claro, bien. La última, y no te molesto más. No, no es malo. ¿Qué respuesta fuiste obteniendo a lo largo de estos tiempos luego de la salida de tu libro sobre el caso Nisman? ¿Notaste que hubo cierto tipo de concientización de los argentinos de darse cuenta realmente a dónde nos han llevado y en la que hemos caído durante estos últimos años, donde hubo una tremenda desprolijidad y un desmanejo de parte de la justicia y de la política nacional, específicamente en el tema que culmina con la muerte justamente de un fiscal que estaba investigando temas muy puntuales y muy preocupantes para la sociedad argentina? Mira, a ver, después del libro nosotros hicimos el año pasado el documental que se presentó en el Sí. Bafisi Ujú. con un éxito increíble porque estuvieron a sala llena todas las funciones. De hecho, hicimos una extra que no teníamos previsto. Es de libre acceso, la gente puede entrar a Nisman, la víctima 86, entra a la página y Sí. puede ver el documental que hicimos, que es mucho más grueso en investigación y en entrevistas. Es un documental coral porque entrevistamos también a Bernie, a Lago Marcino. Ajá. Quiero decir, es más amplio todavía que el libro. Y creo que no, creo que lo que hicimos fue solamente, y lo decimos con Waldo en el documental, lo único que hicimos fue dejar testimonio, que no es poco. En una sociedad que tiene amnesia colectiva, no es poco dejar testimonio. ¿Crees que esto va a cambiar la concientización de la ciudadanía de ahora en más y que se abra un nuevo camino como para justamente ver de que estas cosas no vuelvan a pasar en un país que está en una situación caótica y con una gran incertidumbre por resolver justamente los temas sociales y económicos en los próximos tiempos? Mira, ojalá que sí, no lo sabemos, ese impacto solo se mide con el tiempo. Eh, me gustaría creer que sí, quiero creer también que se van a dar las bases para que este tipo de cosas tengan mayor espacio y que realmente repensemos algunas cosas que se omitieron en nombre no sé, de creer que había alguien que podía apelar a la justicia y que todo lo demás, todo lo que no hacían ellos, no servía. Ojalá que sí, nosotros seguiremos haciéndolo, siempre damos la batalla cultural desde la escritura, desde el documental, desde la palabra, creo en decir las cosas en el momento que hay que decirlas de la manera más
mejor posible. Bien, ¿la Argentina tiene futuro, tiene posibilidad de cambiar esta etapa de decadencia que viene transitando en los últimos tiempos? Yo creo que tiene esperanza. Veremos qué es lo que van a poder hacer y qué es lo que los dejan hacer. Creo que se terminó un tiempo en el que nos metieron a todos por debajo de la pobreza en situaciones nefastas, y creo que es un momento para empezar a mirar con la frente en alto y creer en los horizontes. Ojalá se dé de la mejor manera posible. Gracias, Delia, un gran cariño, estamos en contacto. Gracias a Muy ustedes. amables, gracias. Bueno, ustedes la escuchaban, Delia Cisro, escritora, un poco analizando con ella lo que está aconteciendo, ¿no? Lo que se vive lamentablemente con el tema justamente del antisemitismo, que es un tema que, bueno, hay que tratar de sacarlo del contexto en el cual está y tratar fundamentalmente de educar a la sociedad dándole un mensaje justamente clarificador. Ya volvemos.